En este contexto, donde la información se nos cruza todo el tiempo y las voces también, ¿qué voces te dan ganas de ir a buscar o qué voces crees que son necesarias ir a buscar? Bueno, probablemente habría que conversar con los intelectuales e intelectuales de la Argentina, cómo leer este momento de las democracias, cómo leer la insatisfacción democrática, cuánto de lo que pasa en la Argentina tiene que ver con un fenómeno de la Argentina, pero cuánto tiene que ver con la deriva de este capitalismo cada vez más excluyente. Me preguntaría cosas que me pregunto todos los días, pero se las preguntaría a los grandes interlocutores que tenemos en la Argentina, ensanchando las agendas, cosa que han hecho los medios públicos. Es decir, no la libretita con los 4 de siempre, que son los opinadores de todo. No los programas de panel, que es lo único que hoy prolifera en la televisión. Sino, digo, tenemos activistas, tenemos intelectuales. Le preguntaría a los intelectuales si las redes sociales son, si podríamos pensar los autoritarismos de este tiempo sin las redes sociales, si las redes sociales son una construcción sin la cual no existirían los neofascismos. Me gustaría pensar sobre eso y me gustaría pensar sobre las democracias. Estamos en un tiempo del capitalismo que coloca a las democracias al borde del colapso. ¿Qué pasa con las democracias? ¿Solo quedó de las democracias el sufragio universal? ¿Quedó el voto y las democracias abandonaron las banderas igualitarias? ¿Qué de la narrativa del presidente conectó con las mayorías plebeyas que lo votaron con ilusión? ¿Qué preguntas incómodas tenemos que hacernos para entender este momento histórico? Entonces ahí, iría al territorio, y el territorio hablaría con los activistas, con los referentes de las organizaciones. Siempre hemos hecho eso. Cuando nos preguntamos qué son los feminismos villeros, fuimos a Santa Fe, la vimos a la Negra Albornoz, a la Poderosa. Cuando nos preguntamos qué eran los feminismos campesinos, indígenas, cuál era la realidad del pequeño campesinado, qué querían decir nociones como soberanía alimentaria, y nos fuimos a los confines de la patria. Pero ahí también encontramos un nuevo guión para la política. Ahí abajo encontramos un nuevo guión para la política. Una política que necesita oxigenarse. Una política emancipadora, la que soñamos todos, la que tiene que ver con la búsqueda de más ciudadanía, de más derechos. Entonces haría eso. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo estos años? Con una historicidad. O sea, nosotros somos un mueble en Canal Encuentro. Creo, en 2007 hicimos la primera serie que fue Explora Ciencia, que fue una serie que hoy sigue siendo una herramienta para los docentes. Pero, digo, en nuestros primeros años nosotros le regalamos, no diría le regalamos, porque suena muy pedante, pero en esos primeros años, cuando las personas trans y travestis en la tele abierta eran presentadas hipersexualizadas, arrojadas al lugar de la prostitución como único destino posible, ahí Luana Berkins, Marlene Guayar nos mostraban un activismo que venía a nombrar lo que no estaba nombrado en la tele. Otra representación, otro acercamiento. Y después trajimos las agendas contemporáneas de América Latina. Pensamos no solamente las memorias de la dictadura, sino pensamos las agendas de derechos humanos, y estuvimos en México con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y pensamos qué es el narcoestado. Hoy miramos Rosario y dijimos, hola, ¿qué tal? Bueno, hay muchos espejos de América Latina que nos permiten comprender profundamente, y nos enorgullece que nuestro trabajo y el de tantos colegas de los canales públicos son herramientas que no envejecen.
Hoy mirás la producción del 2008, del 2009, del 2010 y encontrás una herramienta que no envejece, pero que te permite construir una historicidad, ¿no? Fíjate, en el 2008 todavía no existía la ley de identidad de género, cómo ahí aparecían las voces de las dirigentes trans, travestis, cómo se fue ensanchando, cómo aparecieron las agendas de género. Hace apenas una semana atrás veía al aire en Canal Encuentro un capítulo que nosotros grabamos con una activista canábica, María Eugenia Sarr, en el mismo momento en que el gobierno está poniendo en cuestión el registro de cultivadores canábicos, ¿no? Es un enorme gesto de resistencia que el aplauso nos quedó corto. Enorme lo que están haciendo los laburantes, sosteniendo una programación que no pierde vigencia, pero eso también habla de la cantidad, de la calidad de los contenidos y también habla de ese laburo colectivo que citamos al principio, ¿no? Es decir, para nosotros una reunión de trabajo en Canal Encuentro, en Paca Paca, con guionistas de excelencia, con productores de excelencia, o sea, es un trabajo formidable para quienes hacemos y nos planteamos todo el tiempo cuál es el sentido político de nuestro trabajo. Pero el sentido político de nuestro trabajo en ese sentido grande de lo político, que es cómo construimos una comunicación que ensanche derechos, cómo construimos una comunicación que tienda puentes con esos otros que son muy otros, de nuestra perspectiva, que interpele algo de lo que nosotros, de nuestras creencias, de nuestros sentidos comunes, eso tratamos de hacer. Y eso se construye y se construía y se construye hoy con el colectivo de profesionales. Digo, me parece importante decirlo en este escenario de estigmatización de los laburantes, donde o son ñoquis, o etcétera, etcétera, ¿no? No hace falta repetirlo. ¿Qué devoluciones seguís teniendo de los espectadores sobre tus entrevistas, sobre tantas temporadas que hiciste de Historias de Vidas y otros programas? Bueno, para nosotros es una alegría cuando ayer, en la marcha en defensa de la educación pública, o sea, recibimos primero mucho amor, y eso es un montón, porque es amor por el trabajo de cada uno de nosotros y nosotras, por esas producciones que hemos hecho con mucho amor. Porque hay otro modo de producción también, ¿no? Digo, para marcar lo que significa el laburo en un medio comercial y lo que significa el laburo en un medio público. Y esas producciones se usan en la escuela, se usan en organizaciones. Hoy hay mucho cine-debate con esos programas. Yo recuerdo la última, y fue una de las cosas hermosas, ya que hablábamos de la diversidad y de la agenda trans, una piba que hoy tiene 25 años y que me dijo cómo le partió por la cabeza escuchar a Loana Berkins por primera vez, ¿no? Entonces, digo, me parece que ese es el sentido de nuestro trabajo. Todos nuestros programas están accesibles, pueden descargarse, ¿no? Este es otro rasgo, ¿no? De pensar lo que hacemos como un bien público, como un bien que apuesta a lo común. ¿Y vos cómo pensaste esas agendas en las distintas temporadas que querías plantear en cada una? ¿Cómo fue el trabajo en equipo? Ya que hablas de trabajo en equipo, ¿cómo lo planteaste con el canal? Bueno, yo creo que ahí siempre fue una mirada situada y una mirada historizada, ¿no? Ahora la estamos esperando a Rita Segato, ¿no? Digo, en nuestros canales están los intelectuales de nuestro país y del continente. Cuando nosotros grabamos con Rita en el año 2018, que era el momento de la marea verde, ¿no? Arrancaba la marea verde, la grabamos en Tilcara.
¿no? A mí me gusta nombrarlo como la teoría enraizada, es decir, cuando vos entendés la historia y la biografía de un intelectual, cuando te aproximás a su trayectoria, podés entender mucho más sus aportes teóricos, sus conceptos. Y claro, la adolescente Rita Segato, que llegó a Tilcara desde el Colegio Nacional, descubrió en Tilcara la noción de raza, descubrió la noción de colonialidad. Y ahí empezó su camino en la antropología, ¿no? Pero digo, en ese capítulo nosotros pensamos las nociones que nos traía Rita. ¿Qué es la pedagogía de la crueldad? ¿Cómo entender la noción de violencia expresiva, de violencia instrumental? ¿Por qué habla de la guerra contra las mujeres? Entonces, digo, ahí te encontrás con un instrumento. Tiene miles y miles de réplicas ese capítulo. Se usa en las universidades. Es una ventanita que te va a entusiasmar para visitar los libros de Rita, ¿no? Entonces, digo, esas agendas tuvieron la premisa de nuestros intelectuales, de nuestras organizaciones, de pensar dónde hay luchas, cuántas luchas hay. Luchas, digo, igualadoras, luchas de los pequeños de la historia, que incluso son luchas que terminan con una victoria, pero que no están en los medios. ¿No tendríamos que contar las luchas que triunfan, las victorias? A veces, cuando uno enciende en particular la tele, los medios hegemónicos, vos encontrás relatos que te invitan a la resignación, no se puede hacer otra cosa, es esto, a la resignación o al miedo. Pero hay una cantidad enorme de experiencias y de luchas que nos cuentan otras cosas, donde hay triunfos, donde los pequeños de la historia ganan. Y entonces, para nosotros, esa es otra brújula. Entonces, por ejemplo, nos fuimos al delta profundo, en el Tigre, y contamos la experiencia de una alianza entre el movimiento campesino, entre el movimiento ambientalista, entre los isleños y la Universidad de Buenos Aires, que logró parar un emprendimiento de barrios privados que se iba a llevar puesto el humedal, y con el humedal se llevaba puesto a la población nativa, que eran los isleños. Y entonces contamos esa historia, que es una historia del Delta Profundo, que además terminó victoriosamente. Lograron parar ese emprendimiento, el Colony Park. Entonces digo, tenemos que contar esas historias y así construimos esas agendas. No te caen del cielo, ¿eh? Hay que hacer un laburo. Es decir, ¿cuál es el laburo? Bueno, tener una mirada contemporánea de derechos humanos, ¿no? Hoy no podemos pensar los derechos humanos si no pensamos los conflictos ambientales, los conflictos territoriales. Ojo que ahí se viene un reto enorme. Eso es lo primero que van a criminalizar. Este gobierno viene a criminalizar las luchas ambientales y las luchas territoriales. Enorme. Y también eso va a ser un reto para nosotros. ¿Quién va a contar? Lo estamos contando, con camarógrafos heridos, con perdigonadas de bala de goma, ¿no? Este es el escenario que vamos teniendo y también va a ser un reto para las agendas de este tiempo y las que se vengan. Pero cuando nosotros pensábamos nuestras agendas, pensábamos en esto. En esas agendas hay esperanza de otro mundo posible. Y hay un nuevo guión para la política. Esto es lo que yo les decía, de soberanía alimentaria. Che, qué buena noción, es una noción de nuestro continente. ¿Qué resonancia tiene hablar de soberanía alimentaria? Y los pueblos indígenas de la Argentina, tan estigmatizados, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Bueno, fue un tema. Dijimos, bueno, ¿cuál es la historia que nos permite llegar al sur y a acercarnos de otra manera al universo de las comunidades mapuches, a esa cosmogonía, a esas conflictividades? Y pensamos en el mensajero o mensajera, porque hay un personaje,
¿no? ¿Cuál es el, digamos, como comunicadores pensás eso siempre? Che, ¿cuál es el mejor mensajero para esta historia? ¿Quién la puede contar mejor? ¿Quién puede contar mejor este territorio? Y ahí llegamos a Lorena Cañuqueo, que es una dirigente indígena de 30 y pico, 40 años, es decir, una generación intermedia que está expresando a una enorme cantidad de dirigentes y dirigentes indígenas, que además es docente de la universidad, que además es feminista, y nos permitía mostrar esa aproximación al mundo indígena bien lejos del estereotipo dominante. Es decir, ni los indígenas son los primitivos del siglo pasado, ni son el equivalente al terrorismo, ni son de fuera de la Argentina, son parte de la historia larga, previa a la Constitución de la Nación. Y también pudimos preguntarnos quién era Rafael Nahuel, ir al Alto de Bariloche, ver dónde vivía. Eso lo hicimos en México. En México también trabajamos sobre pueblos indígenas, que nos regalan otra noción hermosa, es la noción de territorio. De eso hablo cuando digo, ¿cómo renovamos el guión de la política? También tenemos que renovar el lenguaje de la política. La noción de territorio no es el territorio como una materialidad, como eso que los hombres venimos a explotar, sino el territorio como una cadena de vida de la que somos parte. Eso es la noción de territorio que nos regalan los pueblos indígenas. Entonces digo, ¿cómo escuchamos, cómo construimos esa conversación ampliada con la diversidad de experiencias emancipadoras que hay en la Argentina y en nuestro continente? Y esa fue nuestra brújula. Esa sigue siendo nuestra brújula.